Saludos Puerto Rico, bienvenidos una vez más a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Hoy tenemos un programa como de costumbre con muchos temas que yo sé que ustedes están esperando oír sobre esos temas. De hecho, vamos a los titulares. Bueno, vamos a hablar del tema caliente, que es las expresiones que han estado corriendo en diferentes medios, ¿verdad?, de la senadora por el distrito Mayagüez-Aguadilla, que es la senadora Karen Michelle Román. Vamos a hablar sobre ese tema. También vamos a hablar sobre el proyecto 297, que la representante Lizy Bulgo lleva un media tour hablando sobre el tema, y la senadora autora del proyecto junto al presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, ha estado también haciendo sus defensas, ambas del partido Dignidad. Y también vamos a hablar... Casa dividida no puede subsistir. Y también vamos a estar hablando sobre... el sacerdote allá en España, en el apelativo salió bien. Vamos a hablar sobre ese tema. Y sobre cómo va la paz allá en el Medio Oriente también diremos algo. Y otros temas relacionados aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, ya estamos aquí. Padre, usted salude y presente a la distancia, por lo menos en esta primera sesión, al hombre de la sabiduría de pueblo. Pero usted salude primero. Pues qué bueno, pastor, de encontrarme de nuevo en esta plaza pública, como digo, cada viernes. Y subrayo, esta plaza pública que es WKQ 580, en la que tenemos la oportunidad como creyente de contribuir al debate de país sin ningún tipo de mordaza artificial de aquellos que pretenden hacer de la separación de iglesia y Estado la mordaza donde los creyentes no puedan contribuir al bien común como lo hemos hecho durante 500 años. Porque sin el cristianismo no se puede entender nuestra experiencia como país que se llama Puerto Rico. Así que gracias, pero ahora también presento... Mira, y antes que lo presente, ya que me tocaste ese tema, que no se nos olvide, en la segunda parte, vamos a decir algo sobre las fiestas de Halloween y la reforma protestante. Muy bien. Porque estamos a días de ese acontecimiento histórico importante para el cristianismo. Y también yo quiero ahora presentar a mi querido amigo, hermano, mentor, como es nuestro querido apóstol Walter del área oeste de Puerto Rico, que es otro Puerto Rico, sin duda con una sensibilidad particular de país. Y que está caliente. Y que está caliente, como hablaremos dentro de unos minutos. Pero quiero presentar al apóstol Walter, que junta en sí mismo tanto la sabiduría popular de la gente de campo, porque de campo es de tierra adentro, como también la sabiduría bíblica de un pastor, apóstol, que contribuye a nuestro país haciendo esa hermosa síntesis entre la sabiduría bíblica y la expresión de jíbaro de campo. Mira, así que recibimos a nuestro querido apóstol Walter. Antes que salude, Walter, que no se me olvide. Oye, Walter, cuando venga para acá, tráenos plátanos. Y aguacate. La otra vez me trajo... Aguacate parece que ya se acabó la época de aguacate. Ah, sí. ¿Verdad? Pues mira, él allí su puede finca... ser que quede un poquito por ahí. Aguacate. Queda algo. Es claro, Hoy marihuana medicinal tú no cultivas, claro. No, señor. Dios lo Muy libre. bien. Dios lo libre. Mira, hoy estoy a la distancia desde la línea de 3 puntos. Anda, pero estás en el lugar donde estás rompiendo la noticia. Sí. Para que tú veas, estamos directamente como corresponsal del área. Tú estabas excusado y tuvimos que sacarte de tu excusado para que nos dé las incidencias más recientes. Pero antes de entrar en eso, apóstol, quiero señalar esta situación que ocurre con la senadora Karen Michelle Román del distrito Mayagüez, Aguadilla, que compone varios pueblos de esa región, del cual el apóstol Walter
pastorea en Mayagüez y reside allí en Cabo Rojo, es parte de ese distrito y es un líder eclesiástico. Sí, un gran influjo en toda esa área. Y muchos pastores, pues, cuando pasan estas cosas lo llaman y entonces me dice que gastó ayer como 3 horas contestando llamadas, escribiendo por los Facebook, porque le están haciendo preguntas. La gente lo primero que pregunta es si fue cierto, si esto pasó. Y pues hay evidencia corriendo sobre el asunto en varios medios, en varios De hecho, programas. uno de los ayudantes de él de ella lo puso en un programa en el área de Mayagüez. En el área de Isabela. En el área de Isabela. Se llama La Hornilla el programa. ¿Y quién lo dirige? ¿Quién es? Chaparro, el señor Chaparro. ¿Y Chaparro qué función cumple en la oficina de la...? Bueno, aparentemente Chaparro es el director de la oficina. Y él lo puso, de hecho, él lo público. puso, él es el que dirige la oficina. De hecho, en las expresiones que hace, aquí se toma la decisión que yo diga. En uno de sus momentos hizo esas expresiones que yo no sé si eran la euforia. Esa grabación que la tenemos, tenemos todas las grabaciones. Esa grabación no se puede publicar. Ah, porque es más amplia de la que se ha escuchado. No, es que es que los oídos sangran, sí. Aquí hay mucha gente respetable en esta emisora y hay un montón de palabras soeces bastante fuertecitas. Pero de nuevo, te pregunto, Apóstol, es decir, que la grabación que hemos escuchado es más corta de la grabación amplia, quiero decir. Es que son varias grabaciones. No, es que son 2 grabaciones. A distintos, momentos distintos. No, en el mismo momento, pero distintas expresiones. Ah, ok, está bien. Distintos intervalos. La que escucharon en la que estaba hablando ella, en un momento dado hay otro intervalo donde sale, ¿verdad? Este señor que dirige aparente y alegadamente su oficina, con un montón de palabras y amenazando al personal. José Chaparro. ¿Verdad? Amenazando al personal, porque lo que él, cuando tú escuchas la grabación, lo que es una amenaza. O sea, hablando de que el que él coja sacando información de la oficina de allí, que él lo va a votar para allá, para el sitio donde todo el mundo, para la parte más alta del barco, sin consultar con nadie. Bueno, hay algo, Apóstol, yo quiero que tú me ilustres y también el pastor. Sin duda, hay un elemento de base. Fueron estas expresiones dichas en un contexto de confidencialidad a un grupo de personas con quien ella tiene de su oficina, en la que hay unos elementos de confidencia, unos elementos de, por decir así, de confianza. O sea, hay un elemento de confidencialidad que se ha, por decir así, se ha lacerado. ¿Cómo ustedes lo ven? Como decimos acá, eso voló encanto, la confidencialidad voló encanto. Bueno. Porque alguien estaba grabando ya de antemano. Pues, está bien. Cuando tú llevas eso a un lugar donde, por hacer un ejemplo, si estamos nosotros 3 hablando fuera de récord, y me voy a poner yo, y yo voy ya desde el saque con mi teléfono en la forma de grabar, estoy grabando una conversación que se supone que sea privada, pero eventualmente la hago pública. Obviamente, ahí tendrán que descubrir quién fue. Había un infiltrado, había alguien. By the way, son cosas que no se deben hacer. Yo le escribí ayer a la senadora. Dame un segundo, antes de entrar en ese tema, para aclararle la pregunta al sacerdote y padre Carlos Pérez. Lo que ocurre con esto es, si es algo confidencial y como dice el apóstol Walter, alguien lo filtró, pero él, Chaparro, se va a su programa de radio y lo pone, más adición, Ferdinand lo pone y le da las gracias. Gracias, Chaparro, por lo que me enviaste. Pues entonces, él lo hizo público. O sea, que no fue nadie que lo hizo público, sino él. Bueno, a lo mejor lo hizo público otro y él se entera, pero él también lo hace público en su programa y se lo envía también a esta otra persona, ¿verdad? O sea, que en ese sentido... La pregunta es que a mí no me hace sentido.
¿Será él al que despidieron o que está trabajando con él? Pregunto yo. Porque como si él trabaja y aparente y alegadamente dirige la oficina, se va a tirar al medio esa conversación? Digo yo, Bueno, analizando desde mi óptica de auditor, claro. porque estoy tirando al medio a la jefa mía. Claro, porque pero- hay un principio en comunicaciones políticas, eso del libro de política, para que otro lo diga, lo digo yo, y lo digo a mi forma y manera. Él está cogiendo el audio y dice, mire, este audio que está corriendo no significa esto, es esto. Pero eso es especulativo, pastor. Lo que usted está haciendo es especulativo. Exacto. No, eso, Pero él lo puso, no es pero está especulativo. bien. No, el que lo haya puesto no es especulativo. Ahora, de nuevo, nosotros vamos a hablar del contenido de las expresiones, ¿verdad? Vamos a emitir nuestra propia opinión desde nuestra perspectiva como pastor y sacerdote, como ministros del Evangelio. Ahora, sí es triste pensar que hay conversaciones que uno quiere tener para poder vaciar, por decir así, las cosas que tienen en el interior. Eso nos pasa a todos y la gente busca lugares de confidencia donde puedan decir con sinceridad lo que sienten para recibir consejo y orientación. O sea, no es por chisme, sino porque yo quiero que alguien me escuche. Y a veces las expresiones no son las más adecuadas. Ahora, es triste que un político, o vamos a suponer que esto suceda en otros contextos, uno no pueda tener un espacio de intimidad donde yo pueda expresar lo que siento en el corazón. De nuevo, nosotros vamos a evaluar el contenido, pero estamos evaluando los preliminares. Esto se dijo en un contexto de confidencia, no fue en un contexto público. Segundo, se dijo porque son personas que son mis íntimos colaboradores con quien yo quiero externalizar lo que siento en el corazón. No digo que está bien o mal, eso lo vamos a evaluar ahora, pero yo creo que eso también debe ser parte de nuestro análisis como debate público. ¿O me equivoco? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo lo veo dentro de esta forma y tal vez mirándolo dentro de ese aspecto, tal vez tú lo estás viendo en los ámbitos legales o todo lo demás. Claro. Yo lo estoy mirando dentro de otra óptica, porque yo creo que cuando tú eres una figura pública, tu círculo, cuando tú le hablas a los empleados, que es el paquete completo, es otra cosa. Pero cuando tú tienes tu círculo, debe ser un poco más cerrado. Dentro de esto, en las personas que se supone que tú debes confiar. O sea, que debe ser la confianza prudente. es una cosa Siempre, tú debes ser prudente. prudente. ¿Qué pasa? Si yo me quiero desahogar contigo, yo no lo hago en un contexto, por ejemplo, allí en el estudio, donde habemos 4, 5, 6 personas, y yo no sé, aparte de que los muchachos que yo los conozco, no sé quién puede estar grabando allí cualquier cosa. Que yo lo puedo hacer en una llamada privada contigo. Yo, mira, chicos, estoy pasando, estoy decepcionado con esto, aquello, lo otro. Bueno, hay un y me principio, vacío y ya. hay un principio de calle que me lo decía mi abuelita. Las paredes tienen oído. Cuando no había ni tecnología. Sí, eso siempre pasa. Y bíblicamente la Biblia dice que no hay nada que se haga en lo oculto Que no se llegue a saber. que no se llegue a saber. Así mismo Ahora, es. Bueno, hay un dicho de calle que dice que para que haya un secreto entre dos, uno tiene que estar muerto. Siempre Walter con la sabiduría del bueno. jíbaro de campo. dado por hecho que esto ocurrió, Pero la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico repudió las expresiones difundidas en un audio circulado la tarde de ayer, donde la pastora, y aquí por eso que yo quiero entrar, Sí. si fuera la senadora, pues nada, eso lo atienden ellos, pero la pastora Están subrayando su identidad ministerial. y senadora del distrito de Mayagüez, Aguadilla, Karen Román Rodríguez, realiza comentarios insultantes, vergonzosos y desagradantes. Llamó idiota, llamó... Pero vamos a leerlo. Hacia 2 senadores y un alcalde. Sí. Entre ellos, el de Aguada, Cristian E. Cortés Feliciano, miembro de la Junta de la Asociación. El presidente de la entidad, Jorge Giorgi González Otero, calificó las declaraciones como una grave falta de respeto hacia funcionarios públicos que sirven con compromiso y responsabilidad. Los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico no vamos a guardar silencio ante el lenguaje vergonzoso de una senadora que, lejos de promover la colaboración y el respeto institucional, desagradó a compañeros servidores públicos. Las palabras importan y cuando vienen de líderes electos, más aún, exigimos y lo que están exigiendo ellos es disculpas públicas
y un compromiso genuino. No voy a seguir leyendo esto porque... Déjame decir algo porque no he terminado una parte que Sí. es bien importante antes de entrar a esa carta. Ayer yo le escribí a la senadora, ayer temprano en la noche le escribí. Al sol de hoy que estamos haciendo el programa, que hoy estamos grabando el programa para mañana, al sol de hoy ella no me ha devuelto la llamada ni me ha contestado. Lo que quiere decir que cuando algo ni ha salido públicamente, yo no lo he escuchado públicamente haciendo algún tipo de alegación, si o no hubiera sido ella o si hubiera sido ella. No está prácticamente claro. Dicho esto, también quiero hacer la salvedad de que a ella se eligió no como pastora, a ella el pueblo la votó por ella como senadora. Y se está atacando la posición de ella de pastora. ¿Que lo hizo incorrectamente? Sí. Sí, lo que pasa, Walter, páralo ahí. Espérate, páralo ahí. Páralo ahí. Pero déjame terminar este pensamiento. Antes de terminar, para que te paso rápido. Que lo hizo mal, sí. Ahora, que había el que lo grabó y que llevó eso públicamente, que lo hizo con premeditación y alevosía, que sabía que en algún momento iba a sacarle esa carta debajo de la manga cuando le pasara algo, también. Recuerda, tener mucho cuidado con recuerda, Walter, cuando yo voy al gym, como yo no dejo de ser sacerdote, aunque esté vestido como cualquier otro que va al gym, y mi conducta tiene que reflejar mi identidad sacerdotal. Porque tú imagínate que yo diga, bueno, yo en el gym yo no soy sacerdote, allí yo estoy como cualquier otro que viene a hacer deporte. O sea, no se puede hacer distinción entre mi testimonio como sacerdote y mis acciones en mi vida privada. Ok, está bien. Es que eso yo lo adjudico. Lo que pasa es que está adjudicado. Yo no tengo problema con eso. El problema es que a ella no la votaron. Votaron por ella. Déjame aclararte. No. La votaron con el package completo. Déjame aclararte, Walter. Y por eso es que yo estoy en esto. Por eso es que ellos dicen pastora y senadora. Porque la senadora Karen Michel se representó en la campaña y ese fue su trademark de la campaña. Ese fue su emblema. Yo soy la pastora, y se fue a las iglesias y se fue a todos esos lugares con ese discurso. De hecho, en una reunión ella nos lo dijo claramente. Mire, mi campaña más fuerte fue con las iglesias y las organizaciones de base de fe y las comunidades. Esa gente confió. Imagínate, ella compitió con 4 más. Y todos los demás hicieron campaña en la periferia. Y ella hizo campaña con las iglesias. Y las iglesias salieron en bloque a votar por ella porque habían otros pastores que dieron fe del testimonio de ella. Una vez dicho eso, hay que aclarar que ella ha seguido con ese discurso en los lugares donde ella va y en el hemiciclo y se para y hace expresiones como pastora y cita la Biblia. Y habla en lengua. Y hace todo lo que ha dicho el sacerdote. ¿Qué ocurre con esto? Que al tener ese nivel de expresión, que eso es legítimo y lo puede hacer, puso la vara más alta porque a nosotros los sacerdotes y pastores y los predicadores, la gente nos exige algo más. No tan solamente que la gente quiere ver un fruto de nosotros, quiere una manera de actuar. Y vivimos con diferente. Y que sea de ejemplo para otros. Estas expresiones que hace la senadora y que las amplifica su ayudante Chaparro, porque si las amplificó, las envió, las comentó, pues crean un problema adicional, más la situación que tuvo con un vuelo donde ella venía y una situación que el piloto tuvo que removerla del avión, otras expresiones que ocurrieron en el hemiciclo, que hubo otra situación. Y aquí la Asociación de Alcaldes lo que está hablando es de las expresiones que hizo contra el alcalde de Aguada sobre su orientación sexual y otras situaciones. Sí, lo llamó homosexual idiota. Y entonces también hace unas expresiones del senador Molina. Sí, Eliezer Molina. Que le va a dar unas bofetadas. Oye, eso puede ser coloquial entre gente. Sí, claro. No. Y
pero los problemas es que salieron a la luz pública. Mire, pastor, déjeme hacer este pequeño nota a pie de página y yo quiero escuchar su reacción. Es difícil cuando tú entras en la arena política distinguir entre tu ministerio pastoral y tus acciones políticas. Evidentemente, hay dos modos de enfrentar este problema. La tradición evangélica entiende que un pastor puede llevar la riqueza de su identidad como pastor al debate político, con todo lo que eso implica. Y lo vemos en el caso de la senadora Karen, que lo utilizó para poder ganar el voto de sus constituyentes. Pero la tradición católica entiende, y es un modo distinto, no digo que uno es mejor o peor, pero la tradición católica entiende que el modo que los sacerdotes, obispos, no pueden participar en la política partidista precisamente porque la identidad de un sacerdote o de un obispo es que tiene que tener, por decirlo así de alguna manera, los brazos en forma de cruz como en el Calvario, donde caben los de derecha, donde caben los de izquierda, los que piensan distinto. Es decir, que es un ministerio que va soprapartes. La política, evidentemente, lógicamente, es un ejercicio democrático de parte, de visión distinta, de confrontación de ideas, a veces con amargura y fuerza. Por eso, de nuevo, son dos modos distintos. Yo no estoy diciendo que uno es mejor o otro es peor, tiene sus ventajas cada uno y sus desventajas, pero ese es el problema. Cuando nosotros mezclamos estos dos elementos, puede surgir la crisis como la tenemos ahora. Distinto fue, por ejemplo, el caso de, por decir de alguna manera, de Keren Riquelme. Ella es pastora, siempre dio un testimonio estable de lo que significa su identidad como pastor en sus expresiones, ¿verdad? En su lenguaje. Pero en el caso de Keren Riquelme, puedo hablar, ¿verdad? Porque estuve cerca de ella. Ella tomó lo que se llama como una sabática. Y lo mismo César Vázquez, ¿verdad? Que tomó también una sabática y se desligó del ejercicio de su ministerio como ¿Cuándo? pastor. Bueno, eso yo lo entendía. Usted que entiende que no lo hizo. Él continuó predicando y ejerciendo el ministerio pastoral. Hasta en la etapa más final, cuando ya estaba en ese periodo. Pero ustedes perciben que esto puede lacerar. O sea, llega el momento en que ahora yo no veo a esta persona, sino la veo como un político. Sí, debes escoger una sabática. Debes coger. Claro, para la Iglesia Católica no puede hacerlo. No puede hacerlo. No, y hay concilios que no pueden hacerlo. Hay concilios que no pueden hacerlo. Hello, te oyes mal, ¿qué pasó? Te oyes mal. ¿Dónde cogiste? Te oyes mal. Ah, no, pues te está oyendo mal. Entrecortado y todo. Se oyes entrecortado. Sí, bota ese. Digo, regular. Regular, te oyes mal. Te oyes. Te tenés que haber quedado donde estaba. Te fuiste para la finca. No se oye, no se oye. Walter, no se oye bien, lamentablemente. Nada, te vamos a llamar de nuevo. Te llamamos de nuevo porque este tema lo vamos a continuar un poquito en la segunda parte. El punto es que eso tiene, la sabática sería extraordinaria. El concilio que no lo permite. Ahora. Si la Iglesia Católica no lo permite de manera plena. Mi consejo, aunque no me lo están pidiendo, pero nosotros damos aquí análisis y consejos, ¿verdad? Sí. La gente hace con lo que digamos lo que quieran. No lo que consideren oportuno, y ella es una buena persona, yo no estoy hablando al contrario. Yo la conozco personalmente, conozco a su esposo, hemos tenido conversaciones y no es una mala persona, al contrario. A mí me parece que debería hacer una aclaración sobre esto. Si, si no ocurrió, pues que lo aclare. Si ocurrió, pedir disculpas. Pedir disculpas. Mi recomendación es que pida disculpas públicas por estas expresiones que no son consistentes con el modo con que un creyente quiere sanear la política. Y se lo digo con el mayor cariño. Yo creo que pedir disculpas la engrandece, clarifica los temas. Sí me sorprende las expresiones de algunos líderes políticos, por ejemplo, la Asociación la Asociación de Alcaldes, porque ¿y dónde están cuando uno escucha expresiones denigratorias, soeces, de parte de otros políticos, ¿verdad?, en el país? Como por ejemplo, hubo unas situaciones entre el alcalde de Arecibo y uno de sus contrincantes, donde hubo expresiones y acusaciones gravísimas
en el debate público e incluso en algunos lugares Bueno, donde... En Dorado. esa Y campaña yo no del alcalde escuché, y o sea, Tatito fue de... hay que ser consistente. Y yo no digo que las expresiones de la asociación sean incorrectas. Yo lo que pido es la asociación y todos los políticos tenemos que ser consistentes. Pero en política... Porque no podemos señalar una sola persona Padre, y entonces ocultar todo lo que padre, estamos haciendo. en política todo el mundo... Arriba, arriba sí, la la brasa para su sardina. Su sartén, sí. Yo pienso que también tiene que, ¿verdad? El mismo Senado buscar la forma de velar por esto, porque si tú tienes una persona que dirige la oficina, como lo es el señor Chaparro, y entra a comentar estos temas que deben primero hacerse al interno y ver cómo se resuelven, Sí, la confidencialidad es un valor. pues se crea más duda. Claro. Más duda. Ha lacerado el buen nombre de la senadora, sin duda, esto, y de nuevo, porque somos personas que nos conocemos, yo le pido a la senadora que reflexione y si son verdad las expresiones, pida disculpas. Y segundo, evidentemente se lacera la confidencialidad de oficinas que escuchan cosas. No, y las palabras solamente que hablaron en ese audio, yo te lo voy a enviar, las palabras que sí, me da mucha pena habló eso. A esos empleados, eso casi puede llegar a lo que se llama acoso laboral. Sí, pero usted imagínese, ahora han hecho público esto y cuando se discuten temas que deben permanecer confidencial porque son temas de política pública, porque hay información confidencial. O sea, si en su propia oficina ella no puede tener esa confidencialidad, se lacera, por decir así, su responsabilidad como senadora. Pero de nuevo, y lo digo con el mayor respeto y conociendo a ella y teniendo conversaciones, yo creo que debe pedir disculpas para que de esta manera se pueda iniciar un proceso de país y de reflexión. No es para sacar ventaja política, sino es para que todos podamos reflexionar. Toda la clase política. Y como dice el refrán suyo, que cuando las barbas de tu vecino ves que mal, ¿pon las qué? Las tuyas a remojar. Allí se cuiden los demás senadores con las reuniones que tienen, que aprendan de esa lección. Vamos a hacer la pausa y regresamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por su sintonía y por los que nos siguen también en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Lo bueno de también ir a esa experiencia que nos ve en video y nos ve aquí a veces en el movimiento de lo que estamos haciendo. Gracias, ¿verdad?, por esa tremenda oportunidad. Ya discutimos este tema, pero hubo una dificultad con la llamada que generamos con el apóstol Walter Santiago y queremos darle una participación adicional para que él nos exprese su, ¿verdad?, su visión de todo esto y qué ha pasado en el área oeste, porque tengo entendido que ya hay pastores y líderes hasta conciliares haciendo expresiones en las redes. Uh-huh. Vi una expresión del apóstol Wanda Rolón. Sí, fuerte, sí. Y de otras personas. Apóstol, ponnos en perspectiva. Bueno, hay muchas personas, ¿verdad? Muchos pastores que no han estado de acuerdo porque las expresiones no son cónsonas ejercicio o la práctica del pastorado. Uno cuando entra a este ruedo político, aún estando dentro del ministerio pastoral, uno tiene que entender o saber a qué se enfrenta, cuál es la arena de juego que va a estar. Dicho esto, han habido unas expresiones bastante fuertes, todavía, como dije ahorita, ella no nos ha contestado. Estamos entendiendo, por cierto, que prácticamente pues todo sucedió como está en el video. Más preocupante en este segundo video que ha salido por las redes, perdón, video no, audio. Son unos audios. Es que es un audio. En este audio, ella permite, por decirlo así, porque ella está allí, se escucha la voz de ella interviene mucha, pero te estoy hablando cantidad que está en la página de este caballero. Y ya nosotros tenemos las grabaciones en posesión de nosotros, permite dentro de su círculo de trabajo, siendo ella senadora y pastora, permite una serie de malas palabras. Yo creo que cuando uno
tiene un es senador, pero aparte de ser senador, que uno tiene una posición ministerial, uno debe poner las reglas de juego en su oficina, de qué permito y qué no permito, aún en los momentos de molestia. Y yo creo que ahí, aunque ella no la dice, pero al estar uno de que está bajo sujeción de ella, habla de una forma bastante fuerte y le habla a los empleados de esa forma, yo creo que eso es condenable y no debería darse de esa forma. Nosotros conocemos la pastora, personalmente yo conozco la pastora, hemos estado desde el cuatrienio pasado donde la recomendamos en algún momento para el currículo de equidad y respeto. En algún momento le hemos hablado a ella para que cuente con nosotros. Al sol de hoy, en más de 10 meses desde que ya tomó cargo de posesión, nunca se ha comunicado con nosotros. Y te pregunto, Walter, para pedirnos algún consejo, alguna dirección o algo, pero nada, absolutamente nada. Y te pregunto, yo sé que ha pasado poco tiempo, eso apenas no han pasado 24 horas de que esto comenzó a fluir, o 48 horas en el caso cuando vaya a salir el programa, pero hay pastores o líderes que se han comunicado contigo o te han escrito de que se sienten un poco disgustados con lo que ha pasado. Ayer casualmente estuve hablando con algunos, nos reunimos y están, pero ¿cómo es posible? Esto muchos dudaban porque, o sea, está fuertecito, pensaban, pues ahora yo esperaba que fuera algo como sucede ahora de inteligencia artificial, algo que salió, tú sabes cómo están las redes ahora. Sí. Pero el problema es que ella no ha hecho expresiones a favor ni en contra. Sí, tristemente. O sea, y el que calla, hay un dicho que dice que el que calla otorga. Bueno, yo te doy, ¿verdad?, las gracias como siempre. Sé que estás en unos compromisos, por eso te excusamos. Pero nosotros ya hemos discutido el tema porque es un deber que nosotros tenemos aquí. Llevamos ya 10 años en esta plataforma y siempre que ha habido alguna situación particular la hemos mencionado y somos consistentes con eso. Y hasta aquí pues cerramos el tema en esa expresión. Gracias, Walter, Dios te bendiga. Amén, Dios los bendiga. Gracias, mi querido apóstol, Dios te me bendiga. Bueno, seguimos acá con temas más o menos relacionados. Otro que ha tenido su polémica en discusión es el proyecto 297, que ese proyecto ya fue aprobado, es de la autoridad del senador Tomás Rivera Chat y la senadora, los dos son autores. Sí, Joan Rodríguez Bebe. Que es un proyecto que viene del cuatrienio pasado. Sí. Y se le añadió algunas cosas, se corrigió, se pulió, y fue aprobado en el Senado por bastantes votos. Y fue a la Cámara. En la Cámara hubo una discusión del proyecto, lo tuvo la comisión de Che. De lo jurídico, la comisión de Che. Hizo sus análisis, sus vistas públicas. Sí, lamentablemente, como tuvimos la oportunidad de manifestarlo personalmente, él solamente invitó a aquellos, tanto del sector conservador como del sector liberal, aquellos que estaban en contra del proyecto, y lamentablemente no hubo el equilibrio. ¿Pero tuvo de informe poder positivo? No, bueno, el informe es positivo, pero Lizzie Burgos, de quien hablaremos, la representante, subraya que todas las ponencias habían sido en contra del proyecto y subraya incluso de sectores conservadores, dice ella. Y que por lo tanto, lamentablemente, no hubo la oportunidad de escuchar a sectores jurídicos que estábamos a favor del proyecto porque representaba un primer paso en la dirección correcta. Estoy de acuerdo contigo y esa nos hubiera gustado que fuera así. Sí, pero porque se escuchaba otra versión. Yo vivo con los resultados. Yo soy más de resultados. Y el resultado es que tiene informe positivo y que se votó en Cámara fuerte y que ambos cuerpos coincidieron. Incluso hubo personas populares que votaron a favor del proyecto. Sí. Y lamentablemente... Oye, pero habla de que el proyecto, porque hay gente que... bueno, estamos hablando... Un resumen. Sí, bendito, perdón a la gente. Estamos hablando del proyecto 297 de la autoría de la senadora
Joan Rodríguez Bebe y del senador presidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Es un proyecto que salió del Senado, fue a la Cámara le dio vistas públicas, lamentablemente solamente eligió la Cámara escuchar las voces disidentes en contra del proyecto, no hubo la oportunidad de que sectores que estaban a favor, jurídicos, porque esto es un tema jurídico, pudieran exponer sus inquietudes y la validez del proyecto. Fue aprobado en la Cámara, hubo un informe positivo y Lizy Burgos, la senadora Lizy Burgos, compañera de partido... Representante. La representante Lizy Burgos, compañera de partido de Proyecto Dignidad de la senadora Joan Rodríguez Bebe, le votó en contra, ni se abstuvo. Y coincidió, curiosamente, sigo sin entender que votara en contra y que se aliara a los sectores liberales más recalcitrante con cualquier defensa de la vida humana. Muy lindo todo lo que ha dicho, pero sigo sin entender qué es el proyecto. Ok, vamos al proyecto. Sí, bendito, perdón que de nuevo me fui por los cedros de Úbeda. Sí, como dicen los españoles. El proyecto 297 es un proyecto que no toca el Estado de Derecho sobre el aborto, sino que presupone ese Estado de Derecho en la cual se exige que para menores, niñas de 15 años o menos, se tenga que tener el consentimiento de los padres, de al menos uno de los padres, antes de que se pueda realizar el aborto. Segundo, que toda menor de 15 años o menos que vaya a hacerse un aborto, no solo en las clínicas, como ha dicho erróneamente la representante Lizy Burgos, no solo en las clínicas abortivas, sino en hospitales o incluso en oficinas médicas privadas donde se pueda realizar un aborto, que tenga que ser siempre referido a las autoridades del Departamento de la Familia. Y de nuevo, por ser menores de 15 años, por ser menores de 16 años y ser lo que podríamos llamar con lenguaje popular una violación estatutaria, tienen la obligación legal, según la ley de menores, de referirlo a las autoridades policíacas, porque la diferencia entre una menor de 16 años, es decir, 15 años o menos, es que a diferencia de una mayor de 16 años puede consentir a las relaciones íntimas, perdonando la expresión fuerte. En el caso de las menores, aunque quieran, no pueden consentir según nuestro Estado de Derecho. Hay una diferencia fundamental. Pero los padres también tienen que estar informados para dar un consentimiento. Tiene que dar el consentimiento. Y se ha planteado, ¿y por qué solamente un padre? Por ser consistente con el nuevo Código Civil, que dice que para motivos de operación de necesidad o cuestiones de operación, solo hace falta el consentimiento de uno de los padres y es consistente con el Estado de Derecho. Además, este proyecto, el 297, da un paso más. Ninguna persona, sea el papá, sea la clínica abortiva, sea el hospital, sea los médicos, ninguno puede obligar a la menor que quiera tener a su hijo, ninguno puede obligarla a tener al hijo. Además, uno de los errores que estoy escuchando a Lizy Burgos, y ella es abogada, debería ser más prudente en sus expresiones, sobre todo cuando uno piensa que su propia compañera de partido ha sido la que ha propuesto este proyecto. El Estado de Derecho en Puerto Rico es el artículo 98, que ha sido siempre igual desde el 1937, no ha tenido cambios fundamentales. Es decir, que por motivos de salud, cuando se añadió salud en el 1937 y por motivos de vida desde el 1902, el aborto puede ser realizado en Puerto Rico. Además, quiero clarificar que motivos de salud y motivos de vida nunca ha sido definido, y el cofundador del Partido Independentista, que es que fue secretario general y representó al Partido Independentista en la primera Feliu Pesquera, él dijo que precisamente desde el 1937 es tan amplio porque no está definido salud y vida,
que cabe un elefante por él. Y por lo tanto, ¿cuáles son las razones de vida y salud? No lo sabemos. Y yo no puedo iniciar un proceso penal contra una persona que realiza un aborto porque el Estado de Derecho nos dice que el derecho penal tiene que ser específico. Yo no puedo hacer inferencias, analogías, interpretaciones, sino que tengo que fijarme en la literalidad de la palabra cuando estoy hablando del derecho penal. Entonces yo escucho a la senadora Lizy Burgos decir este argumento. Perdón, de nuevo le digo senadora. Hola. La representante Lizy Burgos. Ella dice que desde Dobbs versus Jackson Women Health Organization, que es el caso federal, que es el caso federal que revirtió a Roe versus Wade. Que la gente vaya cayendo. Exacto. Ella dice que con eso se revirtió Pueblo versus Duarte y que por lo tanto, dice ella, aparece lo que ella llama el Estado de Derecho, el artículo 98 en toda su extensión. Y ella dice... Pero eso no se ha legislado. Pero no, ella añade, no, en Puerto Rico está prohibido el aborto. Sin hacer referencia que el hablar de vida y salud, que no es tan definido, y ese es uno de los problemas del Código Penal con respecto al aborto, sin decir que como no es tan definido, es tan amplio como lo había dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos en los casos de Roe versus Wade. Es decir, por ahí cabe todo, desde cuestiones psicológicas, cuestiones estéticas, decía el Tribunal Supremo de Estados Unidos, cuestiones médicas, psicológicas, cuestiones económicas, cuestiones incluso de belleza física. Yo no puedo, o sea, tiene que haber una razón que el médico acepte, porque dice Pueblo versus Nahul, no basta que un médico escuche que la mujer quiere abortar para librarse de responsabilidad penal. Tiene que haber una razón de vida o salud que es amplia. Entonces ella insiste, Pueblo versus Duarte ha sido revertido. No es así. Juristas en la Escuela de Derecho constitucionalista han afirmado de manera categórica que si bien es cierto en ese aspecto en que aplican Roe versus Wade, la que dicen lo siguiente, nuestro Estado de Derecho, que era el artículo del Código Penal de 1974 y el del 37, estos artículos penales sobre el aborto están conformes a Roe versus Wade. Y por lo tanto, nosotros lo único que tenemos que decir es que no contrarian la decisión del Tribunal Supremo Federal. Pero añaden, pastor, varias cosas importantes sobre el artículo 98 nuestro, que es el mismo del Código Penal del 74 o de la Ley sobre el Aborto de 1937. Añade una cosa. Primero, dicen que el derecho constitucional ellos lo predican solo del derecho federal y añaden, no existe un derecho más amplio de aborto en nuestra Constitución y por eso nos referimos solo al derecho federal, que lo volvió a reiterar en el 2009 en el caso Pueblo versus García, que es un caso que tiene que ver con la Cuarta Enmienda. Segundo, dicen, porque se planteaba en ese caso si el médico había cometido un delito de realizar un aborto sin el consentimiento de sus padres. Dice el Tribunal Supremo de Puerto Rico que nuestro estatuto, no se está refiriendo a Roe versus Wade, nuestro estatuto específicamente no distingue entre el derecho de la mujer adulta o el derecho de la mujer menor. Y añade, solo la legislatura de manera específica podría prohibir el aborto en menores siguiendo los parámetros que hemos nosotros dicho sobre el aborto en Puerto Rico. Por lo tanto, no hay un Estado de Derecho que obligue a una entidad, por decir así, donde se realice un aborto, no hay una obligación de exigir el consentimiento de los padres. Este proyecto, lo único que ha hecho, no ha cambiado el Estado de Derecho, que es ambiguo, que no es claro, y lo único que ha hecho es un primer paso de exigir que en el caso de las menores, cualquiera que sea el Estado de Derecho sobre el aborto, tiene que tener el consentimiento de los padres. No pueden obligarla a abortar. La nena que diga, yo quiero tener nene, por primera vez en nuestra historia, se dice, esa nena tiene derecho y el que lo infrinja tiene 3 años de cárcel. Y tercero,
no es solamente a las clínicas abortivas que le están exigiendo ahora como se le exigía siempre, sino que se le está exigiendo hospitales y consultorios médicos privados donde se realiza el aborto. ¿Cómo Bueno. ella va a decir, y con esto termino, cómo ella va a decir responsablemente que este proyecto, dice ella, autoriza el aborto en las clínicas abortivas? 2, deja sin protección a las mayores de 15 años. Y 3, silencia la defensa de la vida que este proyecto hace. O sea, yo creo que es indignante. No es porque ella pueda pensar que el Estado de Derecho es distinto. Es que ella emite unos juicios Lo que pasa es que valorativos sin leer el proyecto, cae- pastor. Bueno, yo, si lo leyó o no lo leyó, pues. Bueno, pero si no dice que ella Bueno, dice... pero padre, puede ser materia de interpretación. No, no es materia de interpretación, que si las palabras que está diciendo el proyecto es que no es solamente las clínicas abortivas, sino son los hospitales, lo dice expresamente, y está diciendo que las menores tienen derecho a tener a sus hijos y ese derecho se contrapone al derecho de los padres. Pastor, esto no es cuestión de interpretación. Si el sol Bueno. está ahí, está ahí. Yo pienso que el proyecto es necesario. Es un primer paso, no es todo lo que Es queremos. correcto. Porque hay un grupo de personas conservadores que se han radicalizado tanto que es todo O nada. o nada. Y al final se quedan sin nada. Es correcto. Y ya este proyecto, que se supone que se había sanado la situación, porque eso fue lo mismo que ocurrió en el cuatrienio pasado. Sí. Los mismos actores. Los mismos actores y la misma alianza entre los de izquierda y la representante Lizzie Burgos. Entonces, pues ya se supone que yo me imaginé que Dignidad se iba a reunir y le iba a decir, bueno, tienen una segunda oportunidad, pónganse de acuerdo. La cuestión es que no solamente le votó en contra, sino que ya ha estado por ahí haciendo... Sí, atacando a su propia compañera Yo lo que pregunto y es... diciendo cosas que ¿pero no qué son del ¿Y proyecto. qué dice Dignidad del proyecto? Bueno, si es nuestro amigo César Vázquez, felicitó a la senadora. Si es la presidenta del partido, derecho tiene, ese es su partido político. Yo no emito juicios sobre su modo de participar en la vida política. Ella con una ambigüedad, sí, pero no, también sabe Dios, quién sabe. Y Esa ambigüedad es en estas cosas no puede ser. Si es el que fue candidato, se alía le con cayó a palo. le cayó a palo. Sin Joan. conocer ni el Estado de Derecho ni haber leído el Y proyecto. unos disparates bastante... Sí, bastante fuerte, lamentablemente. Pero fueron elocuentes. Ah, bueno, eso. Le concedo eso. Son disparates elocuentes tipo Cantinflas. El proyecto está ahora, va creo que subiendo la cuestita allí del morro. No, del de abajo, de San Felipe. Sí, ya está enrolado, como está se enrolado. dice, y ya fue enviado a la gobernadora con la firma de los presidentes de la Cámara y el Senado. Y la gobernadora tiene 10 días. La gobernadora tiene 10 días Una porque... vez lo ponchen allí en el... Sí, porque le está en sesión la legislatura. Tiene 10 días. Si no lo veta, y tiene que vetarlo expresamente diciendo la razón. Si no lo veta y no hace nada, automáticamente es la ley, según la Constitución. Si no estuviera en sesión la legislatura, es lo que se conoce como el veto de bolsillo. Sí, ahí no tiene que A dar los explicación. 30 días, si no hace nada, pues queda vetado, como es obvio. Bueno, es un gran paso. Me parece que había que poner la casa en orden. Sí. Perdonen la pasión con que he hablado, pero no, es no, que, pero que yo lo que es que quería- está en juego es que quería la verdad. Al final decirlo de manera que todo el mundo lo pudiera... Sí, no entender. simplemente Gracias que me entenderlo. ayudó en ese Y sentido. usted lo hace que cualquier abogado que lo escuche dice, a rayos, si voy a llevarle ese planteamiento y el padre es el que va a estar en el otro lado, tengo que prepararme bien. Sí, pero yo no lo hago para atacar a la representante, que es una buena persona. Yo lo hago en razón de que este debate Pero de está país... explicando Sí, lo que en esencia es para que, claro, la gente llegara a sus propias conclusiones. Claro. Y no es la primera vez que un partido tiene... el problema del Partido Dignidad es que tan solamente tiene 2 legisladores exacto. y no se Sí. puede poner de acuerdo. No, y fíjese, la senadora Joan Rodríguez Bebe ha sido prudente y delicada con su compañera de partido. A pesar de esos ataques que ella ha hecho en distintos foros, y en mi opinión, y lo digo con el mayor respeto, de manera irresponsable, porque Mira, parece que no leyó el proyecto, El presidente del Senado ella se ha mantenido tiene prudente y derecho a silenciosa. equivocarse como cualquiera persona. Claro que sí. Pero
cuando él pone un proyecto, lo estudia, lo analiza, lo pregunta, lo rebusca. Y tiene unos asesores que De son primer extraordinarios, orden. de primer O orden. Yo sea, he trabajado con ellos y son El, extraordinarios. el proyecto tiene viabilidad legal. O sea, no Sí, es... De hecho, querían hacerlo de otra manera, donde querían subir los años y todas esas cosas, y él se mantuvo. sí, porque él entendía que hay una diferencia entre una menor de 16 años y una mayor de 16 años. En una puede consentir, en la otra ya es un delito. No hay forma, a menos que sea lo que se Bueno, conoce padre, antes de como ir, la sí. excepción Romeo, Ah, no, que no, tiene que no. haber No 4 meta, años entre no 14, meta Romero aquí a esta hora, etcétera. No, porque... Romeo. Ah, Romeo. De Romeo y Julieta, Romeo y Julieta, excepción, yo pensé que iba... Yo dije, en mira, la cual no habría el delito. antes de irnos, tú sabes que ya próximamente Tenemos 3 minutos. se celebra comercialmente, porque esto es una fiesta pagana y comercial, Sí, sí. que no la han querido meter ahí por ojo, boca y nariz, que es la famosa fiesta de las brujas y de Halloween, que ha ido perdiendo cada día, cada año que pasa sigue perdiendo. De hecho, Bukele en El ¿La Salvador, prohibió? sí, la canceló. Aquí no puede haber eso. Es que mira, yo entiendo que se le ha querido dar un cariz para niños, ¿verdad? Como una especie de festival de máscaras. Pero cuando tú a los niños que son impresionables, las máscaras son grotescas y representan expresiones culturales, por decir así, grotescas e indignas, yo no creo que eso ayuda a nuestro... Distinto sería que el Día de las Máscaras, pues, sea de, por ejemplo, Abraham Lincoln, o sea de José Celso O de Padre Barbosa. Carlos, se vistan de Padre Carlos. Bueno, eso sería, no sería tan lindo, por decirlo así. pero tampoco sería grotesco. No, no sería grotesco, como es obvio. Pero evidentemente se debe promover una cultura en nuestros niños que saque lo mejor de su corazón. Pero a mí lo que me molesta... Imitar a Superman, pero, imitar a pero- Spider-Man, imitar a Abraham Lincoln, o imitar, por Pero, padre, ejemplo, escucha a José esto. Celso Barbosa, Escucha esto, etcétera. por favor, escucha esto. A mí, lo que Muñoz Marín a Ferrer. mí lo que me disgusta es que ese día se celebraba, o se celebra, pero que lo quisieron invisibilizar, el día de la Reforma Protestante. Para mí, esa Para sería... meter una fiesta. Claro, yo entiendo que el 31 de octubre se debe resaltar como país la aportación a la historia del cristianismo que la Reforma Protestante tuvo en el siglo XVI. Yo creo que es un acontecimiento Yo que tengo que felicitarlo a usted, que un que sector... un católico Sí, como porque... usted reconozca nuestra... Claro, pastor, porque nuestra perspectiva desde el Concilio Vaticano II es reconocer lo bueno Amén. y dialogar lo que nos divide. Ahora, yo creo que el 19 de noviembre debe ser el día del cristianismo católico, que es el cristianismo general que llegó a nuestro país, ¿Verdad? como la reforma evangélica. Pero Trump del está 30. cambiando todo eso. Sí, sí. Los otros días cambió la raza por... O sea, el Columbus Day. y a lo mejor, quién sabe si ahora manda el O 31, sea, la reforma. yo creo que esos 2 días, el día 31 de octubre, la reforma evangélica, que es parte de nuestra identidad como país, y lo segundo, el día que por primera vez llegó el cristianismo a través del catolicismo a nuestra tierra puertorriqueña, el 19 de noviembre, debe ser día no del descubrimiento, allí fue un encuentro entre razas, sino que llegó lo que es parte constitutiva de nuestra identidad cristiana, nuestro ser cristiano. Decía un filósofo italiano, hablando de Italia, pero se puede aplicar a Puerto Rico, no podríamos pensare in Puerto Rico sin referente, non ci possiamo parlare della Italia senza el referente católico. Ajá. Lo mismo deberíamos decir con respecto al cristianismo, tanto evangélico como católico en nuestro país. Bueno, ya el tiempo estaba avanzando, pero nada, seguimos orando por la paz en el Medio Oriente. Sí, ojalá que allí y se que logre pueda llevar a eso entre esos lograr. dos Yo países. creo que Trump le dijo, o se desarman O los desarmo. Y segundo, entre Ucrania y la Unión y Rusia, para que encuentren caminos de paz. 8,000 personas murieron el fin de semana pasado. Tenemos que lograr la paz y hay que orar por ella. Amén. Bueno, que Dios bendiga a Puerto Rico. Gracias por su sintonía. Síganos también en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado y en todas las redes. Y gracias por bendecirnos. Los bendecimos a ustedes también. Dios me los bendiga.